La resistencia a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Por lo tanto, no es de sorprender que la reconstrucción del templo y de Jerusalén levantara la oposición y la persecución. Donde quiera que nos encontremos en el mundo de hoy, la obra del Señor es resistida. Estamos en batalla y Satanás trata de asegurarse de que el Evangelio no se difunda con rapidez, ya que amenaza su dominio. Y en Esdras y Nehemías, ¿cómo se manejaron los judíos con la oposición? ¿Y qué lección podemos aprender y aplicar para nuestros desafíos diarios? Ve por tu Biblia y ábrela en Esdras 4 y exploraremos el Santo Libro. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo de Esdras capítulo 5, versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Sabes que Esdras capítulo 3 al 6 cubre diferentes periodos históricos de oposición a la reconstrucción del templo? Esdras es mencionado por primera vez por su nombre en Esdras 7.1. Con su llegada en el 457 a.C., las cosas comenzaron a cambiar y la ciudad de Jerusalén con su muro comenzó a ser reconstruida espasmódicamente. 13 años después llegó Nehemías, enviado por Artajerjes en el 444 a.C. Y finalmente se reanudó la reconstrucción o la construcción del muro. Y aunque la oposición fue intensa, el trabajo se completó en 52 días. Veamos el comienzo de la oposición. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora pregunto, ¿por qué piensas que el remanente israelita rechazó la ayuda de otros pueblos en la construcción del templo? En la superficie, la solicitud parecía algo amable y cordial. Entonces, ¿por qué rechazar la ayuda? Bueno, en cierto sentido, la respuesta se encuentra en el propio texto. Dice: los adversarios vinieron a ofrecerle ayuda. Y eso nos levanta una bandera roja, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué llamaron adversarios a esas personas? El segundo libro de Reyes, capítulo 17, explica que esas personas habían sido importadas de otras naciones a Samaria y la región circundante después que los israelitas del reino del norte fueron deportados. O sea que el rey de Asiria les había enviado sacerdotes, quienes debían enseñarle cómo adorar a Dios de la tierra, es decir, al Dios de Israel. Sin embargo, la religión resultante también incorporó otros dioses. Fue una mezcla de dioses paganos cananeos. Por lo tanto, el remanente israelita temía que esta religión fuese llevada a su culto en el templo. Y aquí hago un paréntesis: ellos habían aprendido por experiencia lo que era separarse de la verdadera adoración a Dios y habían estado cautivos en Babilonia por tantos años. Por ello, lo mejor y lo más inteligente que podían hacer es lo que hicieron, que fue decir: no, gracias. Debemos recordar por qué ocurrió todo esto. Fue el constante compromiso
de sus antepasados con las creencias paganas, los paganos que los rodeaban, lo que los condujo a la destrucción del templo, al igual que a su exilio. Y presumiblemente, mientras estaban en el proceso de construir el templo nuevamente, lo último que querían hacer sería aproximarse demasiado a las personas que los rodeaban y que estaban mezclados con el paganismo, eran paganos. Bueno, desafortunadamente la oposición que encontraron los judíos de las naciones circundantes, tal como describe Esdras 4 al 6, los dejó con temor y poco dispuestos a trabajar en el templo. Es entonces cuando Dios envía profetas con mensajes de ánimo especiales para ese momento. Esdras capítulo 5, versículos 1 al 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Saliatel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Los judíos habían interrumpido la construcción porque tenían miedo, pero Dios los había enviado a Judá para que reconstruyeran el templo, la ciudad, y tenía un plan. Y como ellos tenían miedo, Dios tuvo que hacer algo para animarlos. Por lo tanto, llamó a 2 profetas para que se presentaran. La oposición humana, hermano y hermana, no detiene a Dios. Incluso cuando los propios judíos habían contribuido con la oposición, con sus propias acciones, nada puede detener a Dios. Por eso siempre digo, si algo viene de Dios, no hay diablo que lo pueda detener, porque Dios va a cumplir sus propósitos. Y cuando veo en la palabra de Dios cómo han de terminar las cosas, digo, alabado sea el Señor, Él dice la verdad, las cosas han de terminar bien porque Dios está en control. Y Dios en este caso no los abandonó. Obró por medio de los profetas para motivarlos e impulsarlos nuevamente a la acción. Mira lo que comenta la profetisa del pueblo de Dios en Profetas y Reyes, página 420. Dice: los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. Y en sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubieran honrado a Dios, si le hubieran manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, le habrían invitado a estar presente y a bendecirlos. Qué palabras clave y qué lección para nosotros, ¿no es cierto? Porque cada vez que el pueblo de Dios se levanta para trabajar unido, bueno, el enemigo usa fuerzas externas e internas para interrumpir la obra. ¿Qué hicieron los enemigos para detener el trabajo en Jerusalén? Dice que el pueblo de la tierra escribió cartas de acusación contra los judíos y su trabajo primero a Darío, luego al rey Jerjes, Asuero, así como a Artajerjes. Estaban haciendo todo lo posible para detener las obras en Jerusalén. O sea que los pueblos de las naciones vecinas afirmaron que si la ciudad se reconstruía, el rey perdería su poder sobre ella porque Jerusalén siempre había sido un lugar de rebelión, un lugar de problemas en el pasado. Desafortunadamente, el rey Artajerjes fue convencido de que los judíos estaban reconstruyendo solo porque querían obtener su independencia y por lo tanto incitar a la confrontación. Así que ordenó que su trabajo cesara. Y el pueblo envió un ejército para impedir que la construcción de la ciudad continuara. Y este despliegue de poder detuvo la obra para Dios, la obra de Dios. Mira lo que dice Esdras, capítulo 4, 23 y 24.
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretarios y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pregunto, ¿por qué los judíos interrumpieron la construcción? ¿No sabían ellos que Dios quería que reconstruyeran la ciudad? ¿Qué ocurrió mientras tanto? Es evidente que los judíos comprendieron que Dios los había llamado a reconstruir la ciudad y también el templo. Pero debido a la fuerte oposición, tuvieron miedo. Es que a veces el temor infundado, amigo y amiga, paraliza. Por eso tenemos que avanzar por fe en lo que Dios dice. Y cuando Dios te dice algo, avanza por fe. Esas dos mujeres avanzaron por fe. Todo parecía imposible. Fueron a la tumba de Jesús a hacer una tarea ordinaria. Había 100 soldados. La tumba estaba sellada. Había toque de queda. Pero avanzaron hacia donde estaba Jesús. Y por avanzar por fe fueron las primeras en ver el milagro de una tumba vacía. Y así es contigo. Y así es conmigo. Cuando avanzamos por fe, cuando Dios nos pide algo. Bueno, al pueblo tal vez se le ocurrieron excusas tales como, ahora no debe ser el momento adecuado, así que cesamos. O si esto fuera realmente lo que Dios quería que hiciéramos, nos habría proporcionado la manera. O tal vez no deberíamos haber regresado aquí en absoluto. Tantas preguntas que a veces tratamos de justificar para oponernos y posponer lo que Dios nos dice. Cuando la oposición se interpone en el camino de hacer algo, de hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia siempre a cuestionar y a dudar de la dirección de Dios. Qué triste los humanos, cuán débiles somos. Podemos convencernos fácilmente de que cometimos un error. Y el miedo puede paralizar nuestras mentes y nuestros pensamientos se convierten en desesperanza e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. Por eso te pregunto, ¿has tenido una experiencia tal? ¿Convencido de que Dios te había llamado a hacer algo, pero albergando dudas cuando las cosas se pusieron difíciles? Piensa, por ejemplo, en Juan el Bautista. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? Pues ahora Nehemías, con renovado énfasis, retoma la obra, 444 a.C. Leamos Nehemías 4. Dices, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¡Qué dedicación! ¡Qué entereza! ¡Qué fe! ¡Qué valor! ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentar la oposición? Porque para ellos fue importante la preparación para luchar en vez de no hacer nada por la convicción de que Dios había de protegerlos. Amigos, hermano y hermana, la fe debe ir acompañada de las obras. Y después de los arranques y las detenciones, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo. Los judíos oraron,
Y entonces Nehemías montó una guardia activa. Las personas rotaron en turnos durante el día y durante la noche para estar alerta ante cualquier posible ataque. Y Nehemías también organizó personas armadas alrededor del muro para que toda la familia estuviera lista para pelear. Además, dividió a sus siervos en 2 grupos, uno trabajando y el otro sosteniendo armas. También hubo disposiciones especiales para todos los que trabajaban en el muro, ya que estaban más cerca del peligro. Y cada uno de los constructores sostenía una espada con una mano, mientras que con la otra colocaba ladrillos o piedras y argamasa en la muralla. ¡Qué ejemplo de dedicación! Estaban ahora preparados para enfrentar la oposición. Hicieron su parte y Dios hizo el resto. Ahí está el secreto. Hacer nuestra parte para que Dios se encargue del resto. La fe de Nehemías en la protección de Dios es realmente inspiradora. Por eso estos libros deben ayudarnos en nuestras batallas hoy, en mantener los muros del pueblo de Dios intactos. No muros para rodearnos y apartarnos de la gente, sino para mantener la verdad de Dios y poder presentarla a otros en su total claridad. Sin embargo, no se sentó en el sofá a esperar que Dios hiciera todo. Se prepararon con el máximo de sus posibilidades. Bueno, estos 2 pasajes, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y la otra frase, nuestro Dios peleará por nosotros, son algunas de las frases más inspiradoras que se encuentran en la Biblia. Porque los judíos podrían haber abandonado la construcción una vez más debido a la oposición persistente. Pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por el miedo, se aferraron a la promesa de Dios, de que Dios lucharía por ellos y estaría con ellos. Yo pregunto, cuando nos enfrentamos a la oposición por el nombre de Dios, o sea, por nuestras creencias, o por lo que Dios nos llama a hacer, debemos recordar, amigo y amiga, hermano y hermana, que Dios luchará por nosotros y con nosotros. Y al final los judíos comprendieron que el Señor estaba detrás de lo que ellos estaban haciendo, y esto les dio el valor necesario para continuar. ¿Por qué es tan importante saber que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Eso te dará valor en tu tarea. Estarás enfocado y encaminado y alineado con la voluntad de Dios. Eso trae seguridad, paz, entereza. Por eso es tan importante que nos preguntemos, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Bueno, Nehemías con su pueblo, a pesar de las muchas dificultades, hicieron una gran obra. Se concentraron y nada los distrajo, y Dios estuvo con ellos. Por eso digo, si algo viene de Dios, nada lo puede detener. ¿Me entiendes? En Nehemías 6, 1 al 13. Hay varios versículos. Sígueme, voy a leer algunos de ellos. Dice así. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada.
Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Mira las trampas, los ardides, las astucias del enemigo. ¿Cuántas veces aún dentro del pueblo de Dios hay gente que es sobornada? Es desleal a Dios y a su obra. ¿Por qué Nehemías vio la obra que estaba haciendo en Jerusalén como una gran obra? ¿Cuáles fueron en este caso los intentos para detenerlo? Sanbalat y Gesem siguieron enviando cartas a Nehemías para que acudiera a ellos con el pretexto de una reunión. No había tal reunión, querían acabar con él. Sin embargo, la reunión se realizó en la llanura de Ono, que se encontraba en territorio enemigo, y de este modo reveló la verdadera intención de la invitación. Ellos querían llevarlo a su territorio. Sanbalat, Tobías y Gesem vieron una ventana de oportunidad que duraría solo hasta que el muro estuviera terminado y las puertas estuvieran cerradas, y seguían insistiendo. Y los judíos tenían la protección del rey persa y por lo tanto sus enemigos no podían conquistarlos por medio de un ataque frontal. Pero si deshacían del líder, detendrían el progreso, o quizás incluso detendrían a los judíos para siempre. No se daban por vencidos. Incluso si Nehemías no respondía, seguían intentando. Debe haber sido frustrante para Nehemías tener que vérselas con la oposición en todo momento, y también con gente adentro que socavaba y que estaba vendida, por decir así, y eran espías. Y le responde: estoy haciendo un gran trabajo. Esa fue la respuesta de él. ¿Sabes que para los estándares del mundo, Nehemías estaba haciendo un gran trabajo como copero del rey, que era una ocupación prestigiosa, una de las más altas en la tierra, donde se desempeñaba como asesor del rey? Pero construir una ciudad que estaba en ruinas, que no tenía un significado aparente para el mundo, ¿eso es lo que él llamaba un gran trabajo? Escucha, amigo y amiga. Nehemías consideraba que la obra para Dios era grande y más importante, porque comprendía que el honor del nombre de Dios estaba en juego en Jerusalén. Además, cuando Dios estableció los servicios del santuario, instituyó el sacerdocio. Y para mantener el santuario santo y especial en la mente del pueblo, permitió que solo los sacerdotes realizaran las tareas dentro del templo. Por nosotros mismos, nos cuesta mucho ver la santidad de Dios. Es por eso que Dios hizo provisión para ayudar a los israelitas a acudir ante su presencia con reverencia. Y Nehemías sabía que el atrio del templo era para todos, pero no así las habitaciones interiores. Y según sus palabras, al reunirse dentro del templo, Semaías no solo se mostró como un falso profeta sugiriendo algo que era contrario a las directivas de Dios, sino que también se expuso a sí mismo como traidor. ¿De qué manera hoy, sin un santuario terrenal, podemos mantener ante nosotros el sentido de la santidad de Dios? ¿De qué manera la comprensión de la santidad de Dios, en contraste con nuestra pecaminosidad, nos conducen a la cruz? Bueno, a manera de conclusión, leeré una poderosa cita inspirada, seguida de algunas preguntas de reflexión. Dice el libro Profetas y Reyes, página 475 en adelante: la oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos como de los que se decían amigos suyos, es típico de los que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira,
el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra todas las cosas para cumplir su buen propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable porque dependen constantemente del trono de la gracia. Y aquí está claramente el conflicto de los siglos delineado, la batalla que tenemos que tener que enfrentar cada día. Ponte en la posición de Zorobabel. Joshua y los demás líderes cuando estos hombres acudieron a ellos ofreciéndole ayuda. Y al mirar atrás, ahora podemos ver que hicieron lo correcto al no aceptar la oferta. Yo pregunto como adventista, ¿cómo podemos saber cuándo deberíamos colaborar o no con los que no son de nuestra fe? ¿Cómo decidir si está bien o mal? Y si eso va a socavar nuestros principios y nuestra tarea que Dios nos ha mandado de llevar el Evangelio claro, prístino a todo el mundo. ¿Qué criterios podemos seguir a lo largo de toda la historia bíblica? Ahora podemos ver aquí peligros de comprometer nuestra fe con el mundo o mezclar nuestras creencias. De hecho, toda la historia del antiguo Israel, hasta el cautiverio babilónico, fue un ejemplo claro de esas transigencias entre el bien y el mal. Oh amigo y amiga, siendo que Jesús mismo fue acusado de violar el sábado, ¿no es ese un ejemplo claro de cómo sus acusadores se van al otro extremo? ¿Cómo encontrar equilibrio, un equilibrio adecuado? Dios nos ayude para tener las respuestas claras, basadas en la palabra de Dios. Oremos. Gracias, oh Padre, por darnos tu palabra. Queremos confiar en ti, las buenas y en las malas, sabiendo que tus propósitos siempre han de ser cumplidos. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. El tiempo va muy rápido. Será hasta otro programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y recuerda, tú vales mucho para Jesús, más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír y escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente.